Bueno, entonces la semana pasada se estuvo trabajando el inicio de la función de la herramienta texto en columnas. La herramienta, inicialmente estuvimos trabajando un primer ejercicio, pero pues vamos a retomar. Entonces, como estamos trabajando en la guía RA02, vamos a abrir entonces funciones de texto 1. Vamos a abrir el archivo. Perdón, vamos a abrir el archivo texto en columnas 1. Ese fue el que trabajamos la semana pasada. Texto en columnas 1. Bueno, esta herramienta que es lo que nos permite dividir un contenido que de pronto en algún momento nos venga todo junto. Eso suele suceder mucho cuando exportamos información desde un programa, llámese contable, de gestión, un CRM, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en este archivo vamos a trabajar inicialmente en esta hoja de cálculo texto en columnas 1. Aquí ustedes pueden observar que tenemos como la cédula, el nombre y apellidos, cédula, nombres y apellidos de unas personas. Estos datos, mire que vienen todos en un valor de una celda. O sea, en esa celda vienen los datos. Hay veces que nosotros necesitamos separar esa información porque, digamos, para filtrar de pronto puede ser un poco más sencillo, porque si yo le aplicara filtro a esto, pues tengo que ser muy específico con la búsqueda, mientras que si yo lo tengo dividido, pues puedo buscar por la cédula, puedo buscar por el nombre, puedo buscar por los apellidos, bueno, organizar, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esta información y la vamos a llevar a esta tabla que tengo acá. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la columna. Vamos a la cinta datos. Cinta datos. Y buscamos la herramienta texto en columna. Cinta datos y la herramienta texto en columnas. En el grupo de herramientas de datos. Texto en columna y le damos un clic. Para esto nos sale un asistente que tiene 3 pasos. Inicialmente en el paso 1 se define cómo viene la información. Si la información viene de ancho fijo o viene delimitada. ¿Cuándo se utiliza de ancho fijo? Cuando yo estoy 100% seguro que todos los datos tienen la misma longitud. O sea, tienen el mismo número de caracteres. En este caso, pues sabemos que no es así. Por ejemplo, estas dos primeras cédulas tienen la misma longitud, pero de ahí para abajo hay cédulas en longitud más pequeña. Entonces, si yo utilizara de ancho fijo, pues me va a quedar cortadas. Lo mismo los nombres o los apellidos no tienen la misma longitud. Hay nombres con longitud más grande que otros. Entonces, en este caso, de ancho fijo no me sirve. Ahorita más adelante hacemos un ejercicio de ancho fijo. Vamos a utilizar la opción delimitados. ¿Por qué delimitados? Porque existe un carácter, un signo, un símbolo que puede hacer o puede estar representando cómo está la información, cómo se encuentra, qué es lo que divide un dato de otro. Entonces, en este caso voy a seleccionar delimitado. Voy a siguiente. Entonces él ya me dice, bueno, esa información, ¿cuál es el elemento que la delimita? En este caso, pues no es ni la tabulación, ni el punto y coma, ni la coma, es el espacio. Miren que el espacio es el delimitador entre un dato y otro. Y miren lo que sucede con la vista previa. Apenas selecciono esto, mire que automáticamente me muestra cómo va a quedar separadita. Paso tercero y último. Ya lo que él me dice es, bueno, ya le tengo delimitada la información, quiere colocarle un formato. Yo generalmente lo dejo así,
pero sí defino el lugar donde va a quedar esa información. Él normalmente trae la celda de donde se seleccionó, o sea, él delimitaría acá. Él coge y parte todo, o sea que va a utilizar las columnas hacia la derecha, pero en este caso yo no quiero que lo haga ahí. Yo quiero que el destino sea en esta tabla. Entonces, borro el destino y le digo, yo quiero que usted empiece a acomodar la información a partir de esta celda. Miren que yo mismo selecciono la celda. Le doy a aceptar o finalizar en este caso y me sale un anuncio en Excel donde me dice, venga, yo creo que usted debe tener datos ahí. ¿Por qué me sale este dato? Porque como se le dio un formato a la tabla, entonces Excel simula o puede pensar que hay información ahí. Hay que tener mucho cuidado cuando salga esto, porque si realmente hubiesen datos, él los va a reemplazar con lo que estoy utilizando o voy a llevar allá. Le voy a decir que en este caso no hay problema, aceptar, y ahí me llevó la información. Mire cómo me separó los datos. Mire, es que me quedaron los datos acá, pues elimine. Se ya podría eliminar y ahí no habría ningún problema. Ana, bien pueda. Una pregunta, solamente separa en una celda de la tabla, no hay que señalar toda la tabla. Nada, sí, en una sola y él ya sabe que va a dividir en ese número de columnas y en ese número de filas. Gracias. Perfecto. Primer ejemplo, sencillito, porque pues mire que todo se ajustaba. Documento, un solo nombre y 2 apellidos. Ya ustedes están pensando en que, bueno, nos puede cambiar la tabla, porque puede que haya uno con 2 nombres, con 3, ya lo vamos a mirar. Vamos a pasar a texto en columna 2, muy similar, con la diferencia que acá ya los datos no están separados por espacios. Mire que hay un signo pesos entre entre cada palabra. El mismo proceso, selecciono datos, texto en columnas, sigue siendo delimitado, la longitud no es la misma entre cada palabra. Ahora él me dice que cuál es ese separador. Entonces, ¿ustedes qué creen que debemos utilizar acá? Signo pesos. Correcto, entonces, ¿pero qué selecciono aquí? Otro. Otro. Y acá le coloco el signo pesos. Miren que automáticamente, apenas lo coloque, ahí mismo me dividió. Ahí mismo me divide. Le digo siguiente. Este no lo voy a llevar, ustedes ya saben que seleccionaría aquí. Voy a dejarlo ahí mismo, en A1, a ver qué sucede. Finalizar. Entonces vuelve y me pregunta, porque como esto se le dio un formato, le digo, sí, no hay ningún dato, mire que no hay nada. Entonces de esta manera quedaría, miren. Y lo hice ahí y yo lo necesitaba en la tabla. No se preocupe. Llega y desplaza. Recuerden que me paro en el borde y desplazo el contenido. Vea, ahí lo acomodé y listo. Se me borró el borde, vuelve y se lo coloca, no hay problema. Listo. Y ya. Ahí me separó. Segundo ejemplo. Vámonos a organizar datos. En este ya digamos que es un poco más complejo. Más complejo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ya tenemos es un listado con datos que vienen el apellido y viene el nombre. Acá en este ejercicio ya nos estamos dando cuenta que hay de todo. Así como tenemos los 2 apellidos y un nombre, tenemos 2 apellidos, 2 nombres, tenemos nombres compuestos. Álvarez Bermúdez Fabio de Jesús. Hay nombres compuestos. Creo que hay personas de 3 nombres acá, bueno. Entonces, digamos que usted le entrega en este listado y le dice allá el jefe, vea, yo quiero que esto quede separadito, bien organizadito. Me quede en una tabla
nombres y apellidos. Perdón, nombres y en otra me queden apellidos. En una tablita. Nombres en una columna y apellidos en otra. Y miren cómo está esta información. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Aquí hay que siempre, de igual manera, hacer unos procesos manuales. Yo lo que hago es que trato de hacerle como un barrido a la base de datos primero, inicialmente, para poder identificar más o menos cuáles datos muy seguramente me van a generar de pronto la dificultad. ¿En qué sentido? En que de pronto cuando yo haga el proceso, de pronto no me queden por allá algunos desorganizados. Por ejemplo, aquí se prestó que de las 138, pues vienen con 2 apellidos, ya vengan con un nombre o 2 y algunos con nombres compuestos. Pero vamos a colocar el 139, que es López, Sebastián. Miren que es el único que trae un apellido y un nombre. Entonces, ahí es donde yo les digo que por eso es importante a veces como hacerle un pequeño recorrido a la base de datos. Listo. Vamos a ir a seleccionar. Vamos a ir a datos y vamos a ir a texto en columnas. Entonces me sale aquí el asistente. Sigue siendo delimitado. Aquí sí que menos se van a presentar de anchos fijos. Delimitado siguiente. Él me dice que qué es lo que lo está delimitando. Ya sabemos que en este caso el espacio. Ahí me quedó separado. Mire que él va a utilizar 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Muy seguramente esto de lo de Carder no importa. Digamos que ese fue como el nombre de la empresa o de la entidad. Eso ahorita lo borramos. Pero miren por acá, miren a Fabio de Jesús cómo va a quedar dividido. Álvarez Bermúdez Fabio de Jesús. Como es un nombre compuesto, ese me lo va a separar. Eso lo tengo que tener en cuenta. Listo, ya, bien. Siguiente. ¿Dónde quiero delimitar? Yo lo voy a dejar ahí mismo que me lo delimite ahí. Le voy a dar finalizar. Y miren cómo quedó. Entonces ya me dividió los 5 elementos. Por ejemplo, de acá que voy a borrar, esto no me interesa. Le hago otro barrido. Hay que tener cuidado con este, ¿cierto? Con este hay que tener cuidado. Pero ya, miren que pude separar. Pude separar. Por lo menos ya separé la información. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos? Organizar como me dijeron. En una tabla, en una columna me queden los nombres y en otra columna me queden los apellidos. Entonces miren qué era lo que yo les decía inicialmente. Acá ya se trata de un proceso más como de ubicación, como de lógica, que de las mismas herramientas que uno utiliza en Excel. Entonces acá por lógica podemos decir que en la columna B y en la columna C quedaron los ¿qué? Los apellidos. A diferencia, obviamente, del último, que sabemos que en la columna C no le quedó el apellido, sino el nombre. Entonces, cuando a mí me pasa eso, yo puedo jugarlo de muchas maneras. Organizo. Entonces yo le digo, no, vea, mire lo que dice, desplacé el nombre para allá. Pero yo lo tengo en cuenta porque fue el caso excepcional. Es que nos puede llegar a suceder. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para que eso luego no nos afecte el resultado. Pero mire que eso es algo, un proceso manual. Ya, ahí ya quedó listo. No veo más. Perfecto. Ahora, ¿qué necesito? Organizar los nombres acá y organizar los apellidos acá. Como esto ya quedó separado y a mí me solicitaron que en una columna los nombres y en otra columna los apellidos, entonces lo que hago aquí ya es lo que vimos con las funciones de texto. Ya lo que necesito es concatenar.
concatenar, juntar esas cadenas de caracteres que tengo en columnas diferentes. Los nombres, ¿dónde van a empezar? Ya sabemos que va a tener la columna D, la columna E y la columna F. Esa es la que hace parte de los nombres. Si hubiese una persona que tuviera 3 nombres, ahí está, mire. Si es el del nombre compuesto, ahí está. Si es el del doble nombre, bien. Y si solamente tiene un nombre, listo. Pero yo ya sé que estas 3 columnas son las que hacen parte del nombre de los empleados o de los clientes o de las personas que estoy organizando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a organizar esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es a llamar a la función concatenar. Recuerden que esa la vimos la vez pasada. Concatenar. ¿Por qué con concatenar? Porque vamos a juntar los nombres en una sola celda. Entonces yo llego acá y le digo, vea, el primer nombre empieza en esta celda. Concaténemelo con el segundo nombre. Eumir, pero es que Daniela no tiene segundo nombre. Ella no, pero el de abajo sí. Y yo necesito hacer una función que cuando yo la arrastre me quede bien. Imagínense usted hacer esta función para esta nomás y luego tener que volver a hacer la función para este y luego más abajo tener que hacer la función para este. No tiene lógica. Usted de una vez la hace. Y necesito que me concatene muy probablemente con este de acá. Estoy concatenando los nombres. ¿Qué creen que va a suceder ahí antes de que le den? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Que van a quedar en una misma celda, pero separados esos 3 o esas 3 celdas. ¿Me hago entender? ¿Cómo así separados? Pues, o sea, van a quedar en una misma celda, pero no pues todo pegado. Ok. Bueno, miremos, eso está bien. Vamos a darle enter. Ahí no pasa nada porque Daniela es Daniela, pero voy a arrastrar de aquí para abajo a ver qué pasa. ¿Qué sucedió? No, pues sí los trajo, pero están todos pegados. Claro, los trajo, ya me juntó los nombres, pero mire lo que sucedió. Me pegó a Diana de María, me pegó a Fabio de Jesús, quedó todo pegado. Y pues eso no está bien todavía. Entonces, ¿qué debemos hacerle a la función concatenar? Es colocarle espacios Correcto, ¿y cómo se colocan los espacios? después del punto y coma. Muy bien, entonces uno diría, pues después del punto y coma, coloque espacios. Vamos a ver. Muy bien, eso me gusta. Nada. ¿Qué hará falta ahí? Son las comillas. Muy bien. No hay separador, dice Carlos Eduardo. Aquí pues no necesita el separador, pues en este caso sería el espacio entre palabra y palabra. Muy bien. Para aquí no me sirve con esto. Ah, es que coloque el espacio entre. No. Acá yo tengo que decirle a la función concatenar que necesito un espacio, que me concatene un espacio entre cada una de esas celdas. ¿Cómo se concatena un espacio? Muy fácil. Selecciono la primera celda. Necesito el espacio, entonces coloco las comillas dobles y meto el espacio en las comillas dobles. Ahí estoy concatenando un espacio. Ahora concateno la otra celda. Necesito otro espacio, entonces concateno el otro espacio y concateno la última celda. Esa es la forma correcta de concatenar espacios. Miren cómo se hace. Le voy a dar enter, voy a arrastrar hacia abajo y ahí lo tenemos. Mire a Fabio de Jesús ya cómo quedó.
Y bueno, y no solamente Fabio, los demás. ¿Cómo la vieron? ¿Muy compleja o qué? No, está bien. Es de cuidado. Es de cuidado, pero es muy sencillo. Ahora, recuerden que esta fue la función que vimos. Yo también puedo concatenar con el signo ampersand. Aquí como concatenaría los apellidos, igualito. Igual, concatenar. Entonces ya los apellidos sabemos que empieza desde la B, concateno el espacio y terminaría acá. Cierro. Breve. Ahí está. Pero, vuelvo y le repito, yo también puedo concatenar con el ampersand. ¿Cómo se hace? Miren que acá lo hice a través de función. De la función concatenar. Concatenar, recuerden que me sirve para juntar, para unir cadenas de caracteres. Miren cómo lo podría hacer con el ampersand. Entonces yo le digo, igual, concaténeme, hagámosle a los apellidos, concaténeme este. Mire que no llamo ninguna función. Concatenar, ese es el ampersand. Un espacio lo necesito igual. Concaténemelo con el otro apellido. Miren la otra forma de concatenar. Este lo van a ver mucho. Uno en los videos o ¿qué? En los ejercicios por ahí que uno a veces ve en YouTube de los diferentes personas que explican temas en Excel, generalmente concatenan es así. No utilizan concatenar, sino que utilizan el ampersand. Es otra manera, miren, me va a dar exactamente lo mismo. Este fue con función, mire cómo se hace. Y si lo hago con ampersand, ya mire que no coloco ni punto y coma ni nada. El separador es el ampersand. ¿Usted con cuál se queda? Con el que mejor le parezca. Ahora, miren lo que va a suceder. Yo no voy a dejar esto así porque quedaría horrible por acá, por acá. ¿Yo qué haría? Borraría estas columnas. ¿Qué creen que va a pasar cuando borre esas columnas? ¿Ustedes qué creen? Se va a borrar la fórmula. Muy bien. Se va a perder la referencia. Entonces me va a generar ese error de referencia. Claro, estoy borrando las celdas que está utilizando esas funciones para poderme traer un dato. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Yo primero selecciono lo que tuve de resultado. Venga, arrastrémoslo hasta lo último. Yo lo que hago es selecciono primero todos estos datos, los copio, control C. ¿Y ya qué hago? Digamos que los voy a pegar desde acá. Hago un pegado especial. No se les olvide. Y le digo, de esto, pégueme solamente los valores. Pégueme los valores. Aceptar. Y ahora sí borraría todo esto. Entonces ya le quedó perfecto el ejercicio. Miren la importancia ahí del pegado especial. Porque vuelvo y repito, si yo llego y borro cualquier dato de acá, me va a generar un error de referencia. Porque estoy borrando la columna o la fila que tiene un dato que está siendo utilizado por una función. Se genera el error de referencia. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Copio los datos y los pego con el despegado especial de valores para que me reemplace eso. Y ya puedo eliminar lo que quiera y ya me quedó organizado la tabla con los como me los habían solicitado. ¿Cuánto se va a demorar? Créanme que se va a demorar máximo 3 minutos, máximo pues 5 exagerado. No se van a demorar más, porque miren que el proceso es sencillo. Ahora pues nos demoramos un poco más mientras explicaba el proceso que debían hacer y la función y cómo construyen la función. Pero créanme que es un proceso muy sencillo. Y esto les ahorra mucho tiempo porque hay veces que uno los ve a ustedes digitando
digitando desde cero y no es necesario. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna pregunta. Bueno. Vamos a seguir entonces con este de acá. Bueno, aquí simplemente es, miren lo que sucede en este ejercicio. En este ejercicio, mire que la longitud de los datos sí son iguales, miren. Y están también separados por una barra. Entonces, miremos a ver, yo podría ir acá a datos, texto en columnas, y acá me podrían servir los dos. Delimitado porque si yo quiero separar esa información, simplemente le digo que con la barra. Y ahí me lo separó todito. O aquí en este caso de ancho fijo me serviría porque yo podría empezar a separar. Mire. Lo que pasa es que la barrita sería un elemento que me quedaría. Pero mire que en este caso podría separar. La barra me va a quedar. Entonces, para que la barra no me quede en este caso, delimitado por este valor. Miremos a ver. Que esta acción no se puede realizar. Miremos por qué. Entonces, miremos a ver. No es por lo que tiene por allá un signo de interrogación. No, mira que Ese acá, no hace parte de, o hace parte de toda esa información que está en esa celda. exacto, hace parte, pero mire que eso influye muy bien. Eso puede influir. Vamos a ver. Los datos están acá. Muy bien. Y digamos que yo los quisiera extraer. Entonces, datos, texto en columnas. Miremos a ver, delimitado. Lo voy a dejar con barrita. Mire, vamos a ver, barra. Ahí me lo separó, mire. Siguiente, digamos que ahí, finalizar. Entonces, mire que me lo separó. ¿Sí ve? Seleccioné el primero. Seleccioné el primero. ¿Qué están viendo ustedes de problema? Entonces, mire que de pronto el signo de interrogación no me afectó mucho. Porque como yo le dije, vea, lo que me está delimitando es la barra. Entonces él tuvo en cuenta fue la barra, no el signo de interrogación. Pero ¿qué ven ustedes ahí que me pudo haber afectado la información que me separó en columnas? Porque ya me la separó. Los ceros, profe. Correcto, correcto. Miren, por ejemplo, eran 20 ceros y solamente me entregó uno. Otros 20 ceros y me entregó uno. T perfecto, 0, 1. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es importante o que no es importante tener en cuenta esos ceros? Dependiendo del archivo que uno esté trabajando, sí. Muchas veces se piden esos ceros. Correcto, eso depende. Si eso es una información que se va a enviar a un sistema, son importantísimos. Si es para algo que yo estoy haciendo, un ejemplo, operaciones para sumar, multiplicar, es indiferente. Pero si esto va para un sistema, el sistema automáticamente usted lo envía así, le va a generar error. Porque para él, a pesar de que de pronto para nosotros 0,1 visualmente, bueno, visualmente no, 0,1 para mí sea igual que 1, listo, puede pasar. Es que 1 y 0,1 para mí es lo mismo porque es el mismo 1. Ese 0 no tiene ninguna importancia. Pero para un sistema, para una clave, eso sí afecta. Si usted va al cajero y usted tiene la clave 000001 y usted dice, no, pues es que como los tres ceros no importan, yo digito 1, él le va a decir que clave errada. O se va a quedar esperando que usted digite los otros tres dígitos. Entonces, mire que eso sí tiene importancia. Entonces, acá es donde vamos a mirar cómo reconstruimos esta parte.
Entonces, aquí lo que quería mostrarles es eso. Ahora, bueno, ¿y qué pasó cuando yo seleccioné todo? Entonces ahí es donde yo les digo, tengo que revisar toda la matriz, tengo que hacer un barrido en la matriz a ver qué pudo o qué valor por ahí es el que me está generando de que yo no pueda hacer el proceso de forma correcta, ¿sí? Pero entonces vamos a mirar la parte de ceros y vamos a mirar el delimitado. ¿Hasta ahí eso sí es claro o alguna duda? Vamos a revisar este archivo. Mire lo que dice, archivo plano 1txt. Entonces acá si nos venimos, mírenlo acá. Ojo, miren que estoy descargando un archivo txt, o sea, un archivo de texto. Si yo lo abro, él no se va a abrir en Excel, se abre en el bloc de notas o en un programa que pueda abrir archivos o cadenas de texto. Miren la información que tiene ese archivo. Mírenla. ¿Sí ven? Entonces, muchas veces cuando nosotros exportamos información de esos programas, contables, financieros, CRMs, a veces nos exporta la información en archivos planos. Y nosotros necesitamos trabajar con esta información, digamos que en Excel. Entonces, normalmente, ¿qué hacen las personas? Copian y pegan en Excel. Entonces, se vienen para Excel y pegan la información. Eso es válido, mira lo que sucede. Es válido. No hay ningún problema porque usted ahí ya trabaja. Pero a veces es mucha la información que hay en esos textos planos. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? No hagan ese proceso de copiar y pegar. Más bien desde Excel, llamen ese archivo y lo trabajan, lo convierten. ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a hacer el proceso. Vamos a hacer el proceso. Voy a cerrar acá. Importante, pues voy a guardar el archivo plano. Lo voy a guardar acá en el escritorio. Ahí está. Abro Excel. Y miren pues lo que hago. Me voy a archivo. A abrir. Vengo a examinar pues como para decirle a Excel dónde está el archivo que necesito. Yo le dije que lo había dejado en el escritorio. Cuando yo selecciono escritorio, mire que el archivo no aparece. ¿Por qué no aparece el archivo? Porque es que él está buscando un archivo de Excel. Y obviamente ese archivo es un archivo de plano, es un archivo con extensión TXT, es un archivo documento de texto. Por eso Excel no lo va a mostrar de una. Mire que Excel no me lo mostró, a pesar de que estoy en el escritorio. Entonces, ¿qué hago en Excel? O en esta ventana de abrir de Excel. Mire lo que debo hacer. Le digo, ábrame cualquier archivo, todos los archivos. Mire que ahí sí me mostró todo, hasta los de Word. En este caso, selecciono el archivo plano y le digo abrir. Entonces, mire lo que va a salir. Va a salir ese asistente que nosotros estábamos viendo ahorita. Entonces, él me dice, venga, esa información, ¿cómo está? ¿Delimitada o de ancho fijo? ¿Ustedes qué creen? Según lo que yo les mostré, voy a volver a abrir el archivo plano. ¿Cómo la ven ustedes? Debería ser delimitada. ¿Por qué? Porque si no, no me separaría. Bueno, los apellidos los separaría. El problema es el número con el primer nombre. Correcto, muy bien. Acá están sucediendo dos cosas. Uno, que hay unos valores de ancho fijo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esos códigos, mire que son igualitos, tienen 4 dígitos. Y ahí hay un pero que lo dijo la compañera.
y es que está pegado el código como con el nombre. Pero la ventaja es que los códigos tienen la misma longitud, 4 dígitos. Entonces yo inicialmente podría entrar separando eso. Entonces, muy bien. Entonces me sirve eso que ella me dijo, de ancho fijo. Cuando yo le doy de ancho fijo, le doy siguiente. Entonces mire lo que me aparece tan diferente al otro, donde me decía que seleccionara si era espacio, el de ancho fijo es así. Entonces mire lo que me dice. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Ah, yo quiero un salto de línea, o sea, el separador. Acá. Mire cómo él crea esas lineecitas. Digamos que usted por error le dio. Usted no necesita ahí. ¿Cómo la elimina? Doble clic. Mire que ahí dice. Ay, no. O usted borró estas y la creó donde no era. Usted la puede arrastrar. ¿Cómo la mueve? Ahí dice cómo lo hace. Ya. No me sirve acá en los nombres porque mire cómo me quedarían muchos. ¿Sí? Por eso es que cuando yo utilizo de ancho fijo es porque la longitud es exactamente igual. Listo, este proceso lo hago ahora. Ya por lo menos voy a separar los códigos de los nombres. Perfecto. Siguiente. Ya me quedó separado. Listo. Finalizar. Mire que él ya aquí no me pregunta dónde lo quiero, porque como es un archivo que me va a colocar a partir de la celda A1, finalizar. Ahí quedaron. Ahora, ¿qué hago? Separo los apellidos de los nombres. Entonces selecciono datos, texto en columnas y le digo que estos sí están delimitados. ¿Por qué? Por el espacio. Y separo de una vez. Miren. Ya separé. ¿Qué creen que me faltó ahí? Profe, Dígame. ¿por qué cuando hice lo que usted estaba haciendo me está diciendo que Excel solo puede convertir una columna a la vez? Tú estabas haciendo el mismo proceso Sí, y le hiciste el delimitado al código del nombre. ajá. O sea, no, ya la parte que usted estaba para separar los nombres. Sí. Y Y no, tú o sea, seleccionaste. solo cojo una sola columna. Y claro, acá en este caso es una sola porque yo no podría hacer esto, porque este ya está separado. Solamente Listo. coge la columna que necesita separar, texto en columnas, delimitado por espacio y finalizar. Claro, una sola columna, no pueden ser dos o tres, no, una. Listo, gracias. ¿Qué creen que faltó ahí? ¿O qué creen que se perdió ahí más bien? Otra vez los ceros. Los ceros. ¿Qué hacemos entonces ahí? ¿Quién sabe ahí qué podríamos hacer? Pues por fórmula insertar esos ceros. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos? ¿Quién lo ha hecho? No, ¿Vos lo has hecho, Ana María? pues sí, pero no me acuerdo. Creo que es algo con derecha o sí, algo así para adicionar esos ceros, pero no me acuerdo muy bien. Muy bien, una podría ser con la función de texto, pero entonces el dato me queda, digamos en este caso, con valor texto. Queda así. Hay personas que hacen lo siguiente y es que agregan os mayúsculas, o mayúsculas, pero no podemos hacer esto, porque entonces ya esto no es un número, es un alfanumérico. Es muy fácil. Selecciono el rango de datos. Pónganle pues cuidado lo fácil que es. Clic derecho sobre lo que seleccioné. Voy a formato de celdas. Se me abre esta ventanita. Me voy a personalizado. Y acá donde dice general, borro eso. Y le digo, vea, necesito es un valor de 4 dígitos. Entonces coloqué 4 ceros. ¿Qué va a hacer él? Si hay un número que sea mayor a cero, pues esos ceros que estén ahí me los van a reemplazar por ese dato.
y lo que haga falta me lo va a completar a la izquierda por ceros. Mire cómo me está mostrando el ejemplo de arriba. Hay otros que hacen esto. Necesito 2 ceros iniciales y después 2 números cualquiera. Entonces también es válido. Necesito 2 ceros a la izquierda y de ahí otros 2 dígitos. Pero pueden hacerlo así o así. De igual forma le va a funcionar. Aceptar y ahí los tienen. Miren lo fácil. Pregunta. Cuénteme. O sea, yo ya vi que cuando uno coloca los 4 ceros, pues él le muestra a uno que le va a respetar los 2 números que tiene. Entonces no es tan necesario utilizar después la otra opción que usted dio de los asteriscos. De las almohadillas. Es independiente, o sea, yo sí le puedo hacer los ceros. Correcto. Si yo, por ejemplo, colocar acá en este, digamos, el 1001, no me va a colocar ceros porque yo lo máximo que le di fue 4. 4 ceros. Entonces, esos 4 ceros fueron ocupados por esos 4 dígitos. Pero si yo hubiera colocado 978, entonces él me va a colocar un 0 a la izquierda. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno. Dudas, preguntas, inquietudes. Sí, yo tengo otra pregunta. Cuando uno Dígame. está trabajando con estos archivos planos, cuando uno va a guardar, él siempre le hace a uno la pregunta, porque lo estaba haciendo y me acordé en este momento, le dice a uno que algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda como texto delimitado por tabulaciones. ¿Desea seguir utilizando ese formato? O sea, siempre hay que darle que sí o hay algo especial que darle a eso. ¿Qué es lo que pasa? Eso nosotros lo utilizamos mucho para la parte de la DIAN, para plataformas que necesitan que esos datos que yo tengo en Excel se vayan con un formato plano, Sí, con un separador, ¿cierto? Entonces, claro, cuando usted le dice, voy a eliminar acá este archivito plano. Bueno, este me lo está utilizando acá. Venga, dejémoslo ahí. Entonces yo, digamos que tengo esta información y la voy a guardar en ese archivo plano. Entonces yo le digo archivo, guardar como. Entonces digamos que la voy a guardar como prueba, un ejemplo. Le voy a decir acá lo siguiente. Mire cómo él me lo está recibiendo de una. Él me está diciendo, yo le voy a guardar ese dato no como un archivo de Excel, sino como un texto delimitado, en este caso por tabulación. Si usted le da acá en tipo, él le da varias opciones. Lo normal es que nosotros generalmente lo mandamos como un archivo CSV delimitado por comas. Entonces, cuando yo selecciono esta opción, él me lo va a guardar con la extensión CSV delimitado por comas. Lo voy a guardar. Entonces, en este caso, mire que no me preguntó, pero esa es pregunta. Lo que me acabo de decir. Como usted está guardando esta información, muy seguramente se van a perder algunas características o condiciones del archivo. Claro, es que si yo tengo un contenido específico en Excel, algún valor diferente, una fórmula o algo, eso en el CSV no se va a ir. Es lo que se me va a llevar es este dato, este dato, este dato, separado por un punto y comita. O sea que el formato, la característica que usted le haya dado ahí, se va a perder. Entonces, por eso me pregunta, ¿usted está seguro que quiere continuar con ese proceso? Sí, entonces él se lleva el texto plano común y corriente. Voy a cerrar acá a ver. Mírenlo aquí cómo me quedó. No lo voy a abrir en Excel, le voy a decir que me lo abra como, vamos a ver si encuentro de una acá, como formato plano. Mire, con el bloc de notas. Mire cómo quedó la información. Ahí se fue en texto plano, ¿sí ven? Mire. Porque si yo vuelvo y lo abro en Excel, que es lo normal que me lo abra, yo no voy a ver la separación. Mire cómo que no se ve. Aún así, volví a perder los 2 ceros que tenía. Entonces, es que yo estoy abriendo otra vez el archivo en Excel. Entonces, él trata de darle el formato normal. Pero si yo lo abro como texto plano, o sea, como un archivo
de bloc de notas, mire cómo se iría para ese sistema. Entonces ahí es donde a veces me preguntan, Eumir, yo le dije que delimitado por coma, ¿por qué me lo separó con punto y coma? Eso es algo que a veces los hace sufrir muchísimo. Entonces yo le digo, ¿por qué mi sistema está configurado para guardar los separadores con punto y coma, no con coma? Entonces, ¿cómo verifico eso? Yo me vengo para acá, para el panel de control de Windows, no de Excel, de Windows, y vengo a esta opción que se llama región. Mírenlo acá. O en Windows 7.8, configuración regional de idioma, lo mismo. Acá región. Cuando abro esa ventana y voy a configuración adicional, miren mis separadores de lista cómo está, con punto y coma. Por eso cuando yo le dije, guárdelo delimitado por comas, él no me lo guardó así, me lo guardó con punto y coma. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué me tocaría? Cambiar este valor desde acá, pero desde Windows, no desde Excel. O la otra que muchos hacen, para no hacer esto, porque de pronto no se acuerdan o les complica la vida, abren el archivo plano y ¿qué hacen? Reemplazan, escogen el punto y coma, lo reemplazan por la coma y ya tienen convertidito su archivo, porque el sistema, cuando van a subir esa información a esas plataformas, no los deja. No, que hay un error con los separadores y es esto, miren, ahí ya lo cambiaron. Entonces, eso a veces sí sucede. Si es claro o alguna duda. O sea, él siempre le va a sacar a uno el mensaje de ese inconveniente que se le va a generar al hacer ese guardado. Correcto. Correcto, porque es que realmente se está perdiendo, digamos, como la característica normal con que usted está trabajando ese archivo y se está pasando a un formato totalmente distinto. Entonces él dice, ¿usted desea continuar con esa conversión? Sí. Y usted ya lo que hace es que verifica que su archivo le haya quedado bien. Pero entonces ya no lo abre en Excel. Usted lo abre, abrir, clic derecho, abrir con, busca y trate de buscar el bloc de notas para ver cómo quedó convertido ese archivo en texto plano. Y entonces para uno no perder la información, pues yo no sé si está bien lo que yo utilizo. Yo utilizo entonces dos formatos, el de Excel donde lo tengo con las fórmulas y todo, y ya para cargarlo a las plataformas que usted dice, Correcto, genero el otro archivo. correcto. Error número 1, muy bien, muy buen dato. Ese es un muy buen tip. Yo siempre le digo a las personas que están trabajando con archivos planos, conserven el archivo en Excel, consérvenlo. ¿Por qué lo deben conservar? Porque es que a partir de ese archivo es que usted puede generar el plano. Si usted va y borra el de Excel, pues le queda el plano, pero se le perdió todas esas características de forma, las funciones, las fórmulas, el formato que usted haya aplicado. Le toca volver a hacerlo desde cero. Pues no, ya no es tan demorado, pero le va a quitar tiempo volver a reconstruir todo eso. Entonces yo conservo el de Excel y con ese de Excel genero el TXT, el plano. Correcto, eso hay que hacerlo. Muy bueno. Esa es una muy buena opción y es evitar reprocesos. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, muy bien. El siguiente tema, este tema sí yo se los dejo es para ustedes, tiene que ver con las funciones de fecha y hora. ¿Por qué yo generalmente no lo abordo? Porque acá está el archivo, funciones de fecha y hora. Porque es un tema muy específico, muy puntual. No todos, en general,
ya me ha sucedido en la experiencia, no todos trabajan con este tipo de funciones. Esto se utiliza mucho más para algo específico y son la parte de como de gestión humana, como la parte administrativa, donde deben, digamos, como controlar o hacer el proceso pues de cuando sale a vacaciones a alguien, cuando regresa, cuando debe ser el tiempo que debe regresar, bueno, etcétera. Entonces yo lo que hice fue que en este archivito coloqué las funciones de fecha y hora, las más utilizadas para ese tipo de datos, que es dia.lab y dia.lab.intl, días.lab y días.lab.intl. Acá viene un ejercicio, días 360 y la función si fecha. Entonces, ¿cuál es la idea? Si usted es de esas personas que de pronto requiere analizar eso, entonces abre el archivito, lee lo que aparece ahí, trata de resolver con las funciones que se plantean y si no es capaz, si no logra lo que sea, entonces me aborda con mucho gusto como para guiarlo y que pueda utilizar de forma correcta la función. Entonces realmente este sí ya es un ejercicio muy puntual, muy particular pues para cada uno de ustedes y ya pues si realmente trabajan ese tipo de funciones. Este no es tan general como las herramientas y las funciones que hemos venido trabajando. ¿Listo? De ahí vamos a pasar a funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces aquí voy a abrir el archivo funciones matemáticas. Entonces voy a venir acá, funciones matemáticas. Para los que estuvieron en Excel básico, pues acá hay un repaso de algunas y para los que no, pues obviamente sería la inicial con este tipo de funciones. Entonces, si voy a la cinta fórmulas, vuelvo y repito y vengo a la categoría de matemáticas y trigonométricas, hay un gran número de funciones, muchas, pero como todo, no todas son aplicables a nuestro campo laboral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a abordar las funciones más generales, porque acá hay funciones obviamente de colegio, coseno, seno, son funciones de colegio. Entonces, vamos a revisar. Mire lo que nos pide el primer ejercicio. Sumar las ventas que realizó cada vendedor. Sumar las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, acá está en la tabla de ventas. ¿Qué queremos saber? ¿Cuánto vendió cada uno de ellos? Cuando nos dicen esto, súmeme bajo este criterio, bajo esto tan específico. Entonces ahí es donde hacemos uso de qué función, quién recuerda o qué utilizan ustedes ahí. El buscar, la función de buscar. Función buscar. Esa me podría servir, pero para otro tipo de elemento. No, aquí vamos a ser más específicos con lo que tenemos que hacer y es que vamos a dar las ventas sobre cada uno de esos vendedores. Y buscar la vamos a ver luego, pero esa ya, buscar para qué me serviría, ya como para traer, venga, ¿cuánto vendió fulanito de tal? Ah, vendió esto. Pero ese dato que primero tengo que sacar, que es la suma de todas esas ventas, de pronto ahí buscar no me va a cumplir esa función. Buscar ya me va a servir es cuando estemos consultando. Venga, ¿cuánto vendió Pedro? ¿Cuánto vendió Juan? Ahí sí. ¿Qué función? ¿Qué piensan ustedes? Ni idea, no recuerdan. Entonces vamos a utilizar la función matemática que se llama sumar puntos sí. Yes. Muy bien, sumar puntos sí. Mírenla acá. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Sumar puntos sí me pide tres argumentos: rango,
criterio y rango suma. Como ustedes pueden ver, el último argumento está entre corchetes. 1. No significa que ustedes tengan que abrir los corchetes ni riesgos. Eso automáticamente le va a generar un error. Cuando aparecen los corchetes en una función, significa que son criterios opcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos momentos ustedes los pueden utilizar o los pueden omitir. Eso depende del ejercicio que estén resolviendo. Así pasa mucho con las funciones financieras. Por ejemplo, valor actual. Mire que pide tasa, NPER, pago y los dos últimos, BF, valor futuro y tipo, mire que están entre corchetes. Significa que son opcionales. Que si quiero utilizar esos criterios lo hago y si no, pues los omito. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función sumar.si. Rango. ¿Qué es el rango? Mucho cuidado. Estas son de las equivocaciones más comunes que se generan en Excel. De las más comunes. Cuando ustedes vean la palabra rango, significa que tienen que ir a seleccionar un rango. Ya, ahí no van criterios, ahí no va nada de eso. Si a mí me habla de rango es porque yo tengo que ir a seleccionar un rango. Así de simple. Ahí no puede ir nada más, sino un rango. Este rango hace referencia al elemento que contiene el criterio. Ese rango es el elemento que contiene el criterio. Entonces, en este caso, ¿quién sería el rango? ¿La fecha, el vendedor o el total de ventas? ¿El vendedor? Correcto. El rango donde están los vendedores. Como me está pidiendo el rango, le estoy entregando un rango, miren. ¿Yo por qué le voy a entregar el criterio si lo que me está pidiendo es el rango? Para eso es el asistente, para que me guíe. Ahí estoy en rango, me voy a pasar a criterio. ¿Quién sería el criterio? Las ventas, el valor de las ventas. Antes de eso. Ah, mentira, no la fecha. Pero ¿qué es lo que primero Juan. necesito? Eso, primero los vendedores. Entonces el criterio en este caso sería Juan. Eumiri lo escribió en mayúscula, no importa. Es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo escribo en mayúscula, en minúscula, es indiferente. Muy bien. Rango donde se encuentra el criterio. En este caso, los vendedores. Él tiene que venir a buscar aquí a quién. A Juan, que es el criterio. Si yo dejara la función hasta ahí, porque como Eumir me dijo que rango suma, que está entre corchetes, es opcional. Ah, yo no lo quiero utilizar. Pues mire lo que me va a dar. No me va a dar. Porque a pesar de que este último es opcional, mire que no lo utilicé. Con estos dos datos que tiene la función, no es suficientes para resolver. Entonces ahí es donde en este caso, este último dato se vuelve obligatorio. Me toca utilizarlo sí o sí para que me pueda dar la suma. Mire lo que se llama rango suma. Rango suma. O sea que ¿a qué corresponde? A los valores de venta. Correcto. El rango donde están los valores que van a ser sumados. Ya con esos tres argumentos la función va a ser capaz de devolverme la suma. ¿Por qué? Porque él viene y busca acá. ¿A quién? A Juan. Y luego al frente busca su valor. Juan, sí, 479. Pedro, no. Ah, sí, más 361. Sí, más 773. Y así sucesivamente. Profe, pregunta. Si yo voy a copiar esa fórmula o si la voy a arrastrar hacia abajo, me toca cambiar el nombre de Juan por cada uno de los nombres que están. Correcto, ya íbamos para allá, pero entonces ahí vamos a, usted me ahorita me da la solución. Entonces yo le doy, perfecto, vendió 3,000. Entonces usted dice, pues acá mi empresa es pequeñita, 4, pero ¿qué tal cuando crezcamos y tengamos 123 vendedores? Yo no me voy a poner a cambiar 123 veces los nombres, porque claro, si yo arrastro,
Mire lo que me dio muy parecido. Pero aquí pasaron varias cosas. Voy a analizar esta siguiente función. Mire el rango. Se me bajó una fila. Ahora miremos este de acá. Mire dónde va. Hubo desplazamiento, porque recuerden que cuando yo arrastro, se afectan las filas. Entonces yo sé que acá en este rango tengo que utilizar ¿qué? Referencia absoluta de ¿qué? De fila. Tengo que bloquear la posición de la fila, al igual que acá. Referencia absoluta de fila. Y ahí, si yo arrastro, pues ya me funcionó. ¿Pero por qué me dio 3000? Porque se vino con el mismo Juan. Me está sumando lo de Guillermo con Juan y lo de María con Juan. Entonces, ¿usted cómo solucionaría esto? Porque yo no lo haría así. Ese es válido, pero mire lo que le tocaría. Te tocaría venir acá y cambiar a Juan por Pedro. Luego cambiar aquí a Juan por Guillermo. Y luego aquí a Juan por María. Entonces, ¿usted qué haría para evitarse eso? Coger la columna de ahí donde dice Juan, Pedro, Guillermo y María. La celda, muy bien. Borro acá y en el criterio le selecciono esta. Muy bien. Y como ahí ya tengo el listado, él va y viene y busca en esta celda y dice, Juan, listo. Entonces, cuando yo vuelva y arrastre, correcto. Aquí ya está buscando a quién, a Guillermo. Aquí ya quién está buscando, a María. Muy bien. Esa sería la forma correcta. Esa es la función sumar puntos sí. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Muy compleja o qué? No, profe, no, no es compleja, toca es practicarla. Correcto. Toca practicarla. Ahora miremos el ejercicio enseguida. Sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. O sea, vamos a ver cuánto vendió Juan, pero después del 12 de octubre. Cuánto vendió Pedro, pero después del 12 de octubre. Y así sucesivamente. ¿Cuántos criterios tenemos ya aquí? ¿Uno o dos? Dos. Dos. El vendedor y la fecha de venta. ¿Eso qué quiere decir? Que ya sumar puntos sí no me va a servir. Porque ¿cuántos me pedía sumar puntos sí? ¿Cuántos criterios? Uno solito, mire, criterio. Uno solo. O es el vendedor o es la fecha. En cambio aquí es vendedor y fecha. Entonces no me sirve porque necesito más de dos o más criterios. Entonces es ahí donde recurro a la función sumar puntos y punto conjunto. Mire lo que dice. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Ojo con los puntos. Yo mire esa función que usted me explicó no me da. ¿Cuál? Sumar sí conjunto. ¿Cómo así que sumar sí conjunto? Sí, mire. No, sumar punto sí punto conjunto. Mire lo que pide la función de entrada. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo esa función ya de entrada? Ahí dice en el criterio. La suma, la suma de los valores de las El ventas. rango de la suma, correcto. Entonces, ¿qué le entrego? El rango de los valores que van a sumar. Eso es lo primero que pide. Mientras que aquí la pedía de última como dato opcional. Aquí sí la pide de entrada y obligatorio. Ahora sí, empieza el juego. Rango criterio 1. Rango criterio 1. ¿Cuál le vamos a dar?
El de Juan. Pero recuerde que me está pidiendo el qué. Rango. O sea, la de qué. De vendedores. De vendedores, pero también puede ser la de qué. La fecha. La fecha. Eumir, ¿y con cuál empiezo? Con el que a usted le dé el gusto. El orden de los factores no le va a alterar el resultado. Si usted empieza con vendedor o si empieza con fecha, es indiferente. Usted decide. Digamos que va a empezar con vendedor. Listo. Entonces, como me está pidiendo el rango criterio 1, le acabo de dar un rango. ¿De qué? De los vendedores. De una, nos vamos a poner con esto. A bloquear de una. Porque como vamos a arrastrar esto de ahorita, ¿sí o no? Nos vamos a poner a obviar con eso. De una, amarramos. Rango criterio 1, perfecto. ¿Cuál sería el criterio? Que acaba de seleccionar el rango donde están los vendedores. ¿Cuál es el criterio? Criterio 1. ¿Cuál sería el criterio ahí? Ahí sí sería Juan. Correcto. Ahí sería esta persona de acá. Ustedes no se tienen que estresar si acá está Juan Pedro. Usted le está dando esta celda. Esa celda puede cambiar en el tiempo. Se fue Juan, vino Juanita. Hay que cambiarla por Juanita. Pero como a usted ya no le interesa, porque usted no le está escribiendo, usted lo hubiera podido escribir. Pero ¿qué hubiera pasado si lo escribo? Que cuando arrastre, ¿qué me toca hacer? Venir a cambiar todos los Juanes por cada nombre. Eso le va a quitar tiempo. Aquí no pasa nada. Son 4. Pero dígame un almacén de cadena, el Atoto, que no tiene 4 vendedores. Tienen cientos de vendedores. Y usted imagínese cambiándole a cada función el nombrecito del vendedor. No. Usted lo saca en un listado y chao. Listo. Seguimos. Rango criterio 2. ¿Cuál sería el rango criterio 2? Rango criterio 2. Se le fue el sonido. ¿Las qué? La fecha. Correcto. ¿Dónde están las fechas? Porque me está pidiendo un rango criterio. Muy bien. Muy bien. Y de una vez amarro. ¿Y cuál sería el criterio de esas fechas? Mayor a 12. Correcto, mayor, pero como es una fecha, al 12 de octubre del 19 o de 2019. Muy bien, ojo con los formatos. El formato de fecha siempre es día, guión o slash, mes, guión o slash y año. Y que sean mayores al 12 de octubre. Ay, Dios mío, no estamos en el 2021. Sí, pero el problema es que la base de datos es del 2019. ¿Listo? Eso sería todo. Cierro. Esa sería mi función. Qué pena la pregunta, ¿cómo saco ese signo mayor? Mayor está enseguida de, antes de la Z, enseguida de Chief. Si usted tiene un teclado diferente, lo puede sacar con, o sea, si tiene un teclado en inglés, generalmente está después de la M. Pero si es un teclado en español que tiene la ñ, está antes de la Z. ¿Sí lo viste o no? Sí, gracias. Listo. Y ya si lo quieres sacar por código ASCII, creo que es al 60, al 94, espere, miremos. Por si de pronto alguno lo necesita. Mayor que al 62 y al 60. El menor con al 60 y el mayor con al 62. Así como sacan el arroba con al 64, pueden sacar eso, el menor con al 60 y el mayor con al 62. Véalo ahí. Listo, le voy a dar enter y mire las ventas y acá arrastro y ya. Probemos uno, el de Guillermo, 2.555. Entonces miremos 12. Guillermo, después del 12, sería esta venta, sería esta venta, sería esta venta y sería esta, perdón, esta de acá, ¿cierto? Después del 12. 2.555. Eso es correcto. Y cambiémosle esta fecha. Ay, no, qué pena. Guillermo
No fue del 22, esto está malo. Esta fue de el 12. Le tiene que restar 667 a estos 2.555. Mira, a ver si es verdad. Muy bien, ahí está. Volvamos a mirar la función. Entonces, rango suma. El rango donde están los valores que van a ser sumados. Rango criterio 1, rango. En este caso empezamos con el rango de los vendedores. Criterio, pues le dije que era esta celda porque ahí es donde está el nombre del vendedor. Rango criterio 2, le dije que eran ya las fechas, el rango. Y el criterio que fuera mayor al 12 de octubre del 2019. Recuerden que con guión o con slash, miren que va a dar lo mismo. Ahí está. Eumiri, ¿cuántos criterios permite esta función? Nada más y nada menos que hasta 127 criterios, poquiticos. Ahí está. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Cómo la vieron? ¿La habían utilizado o no la habían utilizado? Yo sí la había utilizado, pero con algo más complejo y me gustaría saber cómo la puedo simplificar. Me explico. Esos vendedores, así como ese ejemplo que tenemos, que a cada vendedor uno le tenga que asignar un código, por decirlo así. Sí. Pues no sé si yo lo estoy haciendo de una forma muy rudimentaria o qué. Entonces yo le tengo que asignar unos códigos a esos vendedores. Ajá. Pero resulta que cuando uno aplica esa fórmula y le estoy adicional metiéndole pues una codificación, yo no puedo dejar que me repita los vendedores porque si no solo lo va a tomar una sola vez. Entonces a mí me toca ir a mirar cuántos tengo repetidos de Juan, tenerlo una sola vez y eliminar los repetidos, porque si no esa fórmula me estaba trayendo solo un solo valor, el primero que encontraba. Con sumar puntos y punto conjunto. Sí, pero porque como te digo, adicional no era así el ejercicio como lo estamos haciendo, porque pues esto está muy pequeño a lo que yo le decía a mi otra tabla de Excel, era porque yo le tenía que asociar unos códigos y cuando yo hacía la fórmula, yo veía que solo me estaba trayendo el primer valor que encontraba de Juan. Ajá. No los estaba sumando todos. Entonces después, pues para que eso evitarlo, me toca ir a mirar cuántas veces estaba repetido Juan y dejarlo solamente una vez. O sea, me tocaba ponerme a sumar Juan. Pues yo te digo, no sé, yo creo que no lo estaba haciendo de la manera más correcta para poder que me trajera todo. Bueno, es que nos puede suceder lo siguiente. Nos puede suceder que en nuestros vendedores yo tenga Juan, pero Juan Carlos Piedrahita y Juan Sebastián López son dos totalmente diferentes. ¿Cierto? Eso nos puede suceder. Aún así, podemos tener el mismo Juan Carlos Piedrahita y otro Juan Carlos Piedrahita, pero son dos vendedores totalmente diferentes. Por eso los codificamos. Entonces, si tú tienes que hacerlo por esto, pues yo ya no lo buscaría por Juan, yo lo buscaría por el código. Y yo de una vez sí te voy a decir, no podríamos tener aquí estos códigos, el 100 para Juan, para mí este es el mismo, y que tú me digas, no, es que como estamos utilizando unos códigos, le estamos dando valores diferentes, porque de una vez, pues obviamente no te va a servir con esto. Porque si ustedes están codificando para colocar es como un consecutivo, pero no realmente, o sea, ustedes lo trabajan como un código, pero realmente no lo están trabajando como un código, lo están trabajando con un consecutivo, entonces este dato no te va a servir para nada, porque claro, solamente te devolvería la suma de ese señor. Porque claro, él viene y busca el código 100, que es Juan, y luego le dices que busque el otro Juan, pero el otro Juan es el 104, y mentiras que este Juan es este mismo de acá. Lo que pasa es que le dieron un código diferente, mató la función porque ella lo está haciendo correctamente.
ella le va a devolver la suma solamente de este, porque obviamente usted le dijo, búsqueme el código 100 de Juan. Claro, de ahí para abajo nunca va a encontrar ningún otro Juan con código 100, a no ser que este sí sea este mismo. Ahora sí, entonces él sí me va a ir a sumar el código 100, que es Juan, cuánto vendió este personaje. No sé si hasta ahí me entiendas. Sí, lo que pasa es que me gustaría que me dijera qué hora lo puedo llamar para mostrarle exactamente el archivo, porque es que nada que ver con vendedores ni nada de eso, sino que se asemeja mucho, pero sí es un poco más complejo lo que Bueno, yo le estoy diciendo. de igual forma nosotros, si quieres ahorita a las 2 de la tarde, entre las 2 y máximo a las 4, porque a las 4:30 empiezo con el otro grupo, podemos revisarlo porque nos sirve, pero de igual forma vamos a ver más adelante, pero llámeme, claro que sí, no hay problema. Vamos Listo, a ver unas gracias. funciones que se llaman BD y de pronto le puede servir eso. O la otra ya es por tabla dinámica que también la vamos a ver. Pero claro, llámeme para que salga esa duda y antes me puede servir como un ejemplo para trabajar. Listo, gracias. Carlos Eduardo, ¿por qué el rango criterio 2 va entre comillas? Porque los criterios, a no ser que sea un dato numérico, todos deben ir entre comillas, sean de fecha, sean de nombre. Entonces se deben colocar entre comillas. Si me hubieran dicho, muéstreme las ventas, un ejemplo, así como ella, del código 100, muéstrame las ventas del vendedor de código 100, ahí sí no es necesario colocarlo entre comillas porque el 100 es un dato numérico. Pero si son fechas, son datos texto alfanumérico, deben ir obligatoriamente entre comillas los criterios. Obligatoriamente. Profe, de acuerdo a la pregunta que le hizo Carlos Eduardo, entonces, ¿por qué cuando colocamos el criterio de Juan no le pusimos las comillas? Muy bien, estaba esperando esa pregunta. Porque acá G14 es una celda y las celdas no se pueden colocar entre comillas. Usted está haciendo referencia a una celda. Entonces ahí sí no se coloca. Pero si yo lo colocara manual, mire que me toca meterlo entre comillas. ¿Sí ve? Ah, listo. Aquí como yo no hice referencia al nombre como tal, sino a una celda, la celda no puede ir entre comillas. Muy buena pregunta. ¿Le queda claro a Carlos y a todos los compañeros? Sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces, a ver qué sigue acá. Miren este, para que finalicemos, sumar las ventas realizadas el día de hoy. Entonces, claro, digamos que yo tengo esto, yo quiero saber la que se ha vendido hoy 11. Ah, bueno, entonces necesito sumar puntos, sí, porque necesito un criterio. Rango. Ah, pues las fechas. ¿Y qué llamo? La función de fecha que se llama hoy. Abro y cierro el paréntesis porque la función hoy se le debe abrir y cerrar paréntesis como función. Y necesito el rango suma, las ventas. Miren lo chévere de esa. Entonces, cada vez que yo abra ese archivo, él siempre me va a sumar la fecha de la venta de la fecha actual porque quedó automatizado. El hecho de que yo le incluya la función hoy significa que me va a sumar las fechas del día, de lo que aparezca acá en este sistema. Acá. Si yo tengo mal configurado acá y me aparece 10 de diciembre del 1950, pues le va a sumar la de esa fecha. Él trae la fecha que hay aquí. O sea, en este caso la de hoy porque está bien configurado. Ya, ahí está 1997. Miremos si es verdad, son estas cuatro. 1997, correcto. Ahí está. Entonces mire que dentro de una función yo puedo llamar otra. Ahí está. Y ya dentro de 8 días, bueno, y este ya es para que ustedes lo trabajen. Mira, acá hay unos ejemplos con sumar.si. De esto sume la sección perfumería. De pronto vemos un ejemplito dentro de 8 días para que continuemos con funciones estadísticas.
Eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, todo claro, profe. Bueno, listo. Entonces les deseo feliz día. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Dentro de 8